Buenos días nuevamente, estimada comunidad de emprendedores. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Una vez más vamos a hablar de un tema muy interesante en la Pymeteca. El tema de hoy es cómo vender a un supermercado o a diferentes supermercados. Obviamente no nos vamos a limitar a uno solo, tenemos ambiciones muy fuertes. Para hablar de este tema, invité a un experto en la materia, el señor Antón Martínez. Antón, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Eimerick, muchas gracias y muy honrado por la invitación. Sí, no, pues el gusto es nuestro. Hasta ahorita las entrevistas han sido digitales, remotas, y es un gusto recibirte presencialmente en nuestro foro. Em, si no estimas otra cosa, empezamos de una vez a hablar de lo que nos interesa hoy. No, encantados Sí. y qué bueno que ya la semaforización con las debidas precauciones nos permita estar pues ya más cercanos, ¿no? Y siempre esta empatía de estar más cerca hace más gentil todo. Sí, es correcto, concuerdo contigo. Em, Empecemos entonces de una vez. ¿Nos puedes decir quién eres, cómo te has formado, cómo eres hoy en día un experto en temas de supermercados? Bien, bueno, pues esto, te agradezco mucho las flores que no llegan ni a la mitad de lo que tú estás explicando, pero un breve resumen, cursé mis estudios profesionales de administración en la Escuela Bancaria y Comercial, después tuve diversos cursos de especialidad en fijación de precios, respuesta eficiente al consumidor, y ya de nivel de especialidad en el IPADE con alta dirección y consejos de administración, básicamente. De acuerdo. Yo todavía no oí la palabra supermercado o distribución. ¿En qué momento sucedió eso? Supongo que en algún momento en tu trayectoria profesional. Es correcto. Ujú. De hecho, bueno, en la medida que tú desees orientar esta charla, te platicaré de supermercados y de grandes superficies en general, ¿no? Ujú. Que son, digamos, otros ámbitos de negocio como grandes almacenes, tiendas departamentales, conveniencia, los mismos supermercados, en fin, algo que me parece que a las pymes le hace mucho, le agrega mucho valor. Y ahí, bueno, pues te diría que rápidamente, pues básicamente he tenido cuatro casas, más allá de la que vivo con mi mujer y mis hijos, y que son las profesionales. Tuve la oportunidad de desarrollarme en Organización Soriana a principios de los años 90, llevando a cabo la responsabilidad de la gerencia de panificadoras, de alimentos preparados. Después la vida me llevó hacia Walmart International en Arkansas, Bentonville. Ahí me prepararon para un proceso de interacción y de cambios con México, con los cuales se necesitaba gente local que tomara riendas de ciertas responsabilidades, entonces pues pasamos también por ahí. Oh. Después una larga trayectoria en Grupo Modelo, no digo trayectoria en sí por lo que a un servidor se refiere, sino por el tiempo que estuvimos llevando la dirección general de las tiendas de conveniencia del grupo, de los 5,000 depósitos de cerveza, las 1,000 tiendas, y pues finalmente en organización del Grupo Chedraui, en la dirección de compras, de alimentación, transformación y todo lo que tuviera que ver con la parte alimenticia. Para finalmente, pues a partir del 2012 a la fecha, ya instaurar una firma de consultoría en sus inicios y consejería actualmente, con la cual, de la mano de asociados que me hacen la gentileza de cerrar filas conmigo, pues tener un ámbito más general de todas otro tipo de industrias, ¿no? Correcto. Entonces, si conté bien, estás acumulando 3 experiencias dentro de un supermercado y 2 como vendedor a los Es supermercados. correcto, Sí. digamos que Ujú. los dos sombreros, ¿no? Sí, correcto. Así No, es. obviamente, el haber estado durante tantos años dentro de un supermercado, o sea, siendo el cliente, pues te ayuda muchísimo a entender las necesidades que tenías antes y a las cuales hoy respondes realmente, ¿no? Vendiendo, Es ¿no? correcto, y Sí. fíjate Mm. que dentro de las bendiciones que te da la vida, pues muchos nos vamos especializando en cierta línea de trabajo, en cierto giro, en cierta actividad, y es lo que nos va definiendo, digamos que profesionalmente.
A mí la vida me puso en suerte la posibilidad de estar de los dos lados del escritorio. Me Sí, ayudó muchísimo a comprender más la parte 360 sí, grados. sí. Y en ese ámbito de ideas, pues también muy agradecido porque me han enseñado durante cualquier cantidad de años sobre cosas que yo no tenía idea de cómo se tenían que hacer, pero encima de eso me pagaban. Entonces, pues más agradecido no puedo estar, Sí, ¿no? claro. Ah, pues muy bien, creo que con eso tenemos ya una buena idea de tu nivel de conocimiento en esa área. Em, Primera pregunta, ya entrando en materia. ¿Cualquier pyme puede vender a cualquier supermercado? Bien. Ujú. eh, Cualquier pyme y no pyme, ambos segmentos, pueden vender en cualquier canal. Sin embargo, el que tengas una serie de previsiones, de precauciones y que no pierdas los pies del suelo en función de tu tamaño, Ujú, para que toda esta serie de ideas que nos pasan por la cabeza a los emprendedores ujú. en cuanto al cuento de la lechera, ¿no? Que ya estaba pensando cuántas vacas se iba a comprar de la venta de sus casos de leche que iba continuamente llevando al pueblo a vender, y ya tenía en su mente ella una idea apoteósica de un negocio gigantesco, y la verdad es que en la segunda o tercera vuelta hacia el pueblo se tropieza, se cae, se tira toda la leche y no hay nada, ¿no? Entonces hay que tener siempre los pies en el suelo y tomar precauciones que con mucho gusto, si estoy en posibilidades de charlar de ello, lo haré Ok. encantado, ¿no? Em, Hablando de, por ejemplo, productos lácteos, que es el ejemplo que tú mismo evocas, Ujú, em, vamos a decir que sí tengo una pyme ya, mm, sigue siendo pequeña, pero está bien establecida. ujú, Y a la fecha no vendo a ningún supermercado, sino vendo a canales de distribución locales, ¿no? ok, En mi entorno más cercano. Y tengo ya mucha confianza en mi empresa y en mis productos. Y digo, pues quiero acercarme a los supermercados. Yo no soy mercadólogo, ¿no? Yo tengo mi pyme productora de productos lácteos. ujú. No sé, quiero vender, tengo esa intención, pero no sé por dónde empezar. ¿Con qué supermercado empiezo? ¿Tengo que yo hacer algún trabajo de mercadotecnia antes? Correcto. Bueno, pues mira, vamos a seguirnos con el ejemplo que tú ya te adueñaste. Lo primero que tienes que saber es conocer a tus futuros posibles clientes. Me queda claro que ya tienes algunos elementos, como es producto, puede ser que tengas infraestructura al tamaño de tu arranque de negocio, puede ser que tengas personal, puede ser que tengas una red de proveeduría para insumos de alimentación de los animalitos que van a producir la leche, si no es que la compras y la revendes, pero bueno, ya tienes todo eso. Sí, correcto. Pero no tienes el conocimiento de cómo se comporta ese target que tú quieres atacar, y que en el caso particularmente de las grandes superficies, o en este caso puntual de los supermercados, pues tienen sus usos y costumbres y su manera muy peculiar de comportarse. Entonces, pues, primero tienes que checar si en función del volumen de tu tamaño, cómo son las condiciones de pago que tienen, por ejemplo, estos monstruos, ¿no? Y cuando hablas de supermercados, todos pensamos en los grandes, gigantísimos, y hay cadenas más pequeñas o más regionales que no necesariamente tienen las 1000 o las 500 o las 200 tiendas. Hay cadenas de 3 supermercaditos, 4, pero que todas están en el mismo paraguas, digamos, de lineamientos comerciales. Entonces, eso por un lado, que tengas esa conciencia. Por otro lado estaría el rol precisamente al cual le da preferencia ese eventual cliente. Porque ese cliente tiene que estar identificado de alguna manera también con lo que tú puedes proveer. Y eso estás hablando que si hay roles de tráfico, roles de destino o roles de conveniencia. Entonces, en el caso particularmente de la leche que tú estás mencionando, probablemente sea un rol destino. Es decir, Ujú. tú como consumidor tienes en la cabeza que necesitas comprar 1 litro de leche y vas
a dirigirte por destino a esa decisión de compra, llevarla a cabo. Igual puede ser en el supermercado, que podría ser en el canal tradicional, en la tiendita de la esquina. Pero al final tú te vas a meter a ese supermercado con esa visibilidad de consumidor, y a la vez que ya estás adentro del supermercado te vas a encontrar con productos que pueden ser del rol tráfico, que están cerca de la leche particularmente, pero que cuando tú estás comprando la leche, en ese mismo pasillo hay unas latas con crema envasada. Y tú no traías el destino de ir a comprar crema, tú traías el destino de ir a comprar leche. Sin embargo, al lado te encontraste con un producto de tráfico porque estás en ese mismo pasillo y adquiriste también quizás la lata de la crema. Pero por otro lado también puede haber un rol de conveniencia. Y el de conveniencia es que te ponen junto a esos litros de leche que tú te dedicas a expandir, un competidor tuyo que tiene una línea saborizada, con lechitas de chocolate, de fresa, de vainilla. Y entonces ahí es un producto que tú sacas la proporción en mililitros, la conviertes rápidamente, las amas de casa son unas expertas en eso, y dicen, es una locura, o sea, aquí 200 mililitros de lechita convertidos a litro, me sale que si yo comprara este litro es el doble del litro de leche tradicional. Pero mi niño lo adora, y si le doy uno de esos, igual acaba la tarea, se va a dormir más temprano, etc. Entonces ya tuvo un rol de conveniencia. Lo que tú produzcas y lo que tú hagas en tu pyme, ahorita dijimos leche, pero pueden ser N,000 diferentes cosas, asócialas con un rol. Y si ese rol hace sentido con la cadena comercial o con el supermercado al cual tú te quieres dirigir, y hace sintonía, porque ahorita hablamos de leche, pero a lo mejor estamos hablando de microcomponentes que sirven para la industria de la computación, y que eventualmente dices, bueno, entonces pues no hablemos de pymes con supermercados. No, pero tú a su vez, ¿a quién le vas a vender que va a integrar tu producto, que es un subproducto, en un producto terminado que sí va a acabar en un supermercado? ¿Ok? Ok, entonces lo primero es ubicarse, ¿no? Como pyme, ¿no? Sí. Si yo soy un producto tipo destino, tráfico o conveniencia, ¿no? Es correcto. Y tomar Sí. acciones estratégicas y de comunicación acorde a ese perfil. Claro, y que entiendas, insisto, el tema de los usos y costumbres de tu cliente, porque tú tienes un tamaño que no te tiene que dar miedo que sea grandote. Esto es como David y Goliat. O sea, no porque sea gigantón necesariamente te va a hacer pedazos. Pero si no sabes entender al gigantón, te aseguro que te va a hacer pedazos. Tocaste un punto muy interesante ahí. O sea, para nada me es suficiente conocer a mi comprador, sino también al consumidor final, ¿no? Es correcto, Sí. porque hay un racional. Todos cuando emprendemos tenemos, digamos que una visión de dónde nos queremos ver, pero no necesariamente lo asociamos con una misión, y ya no digas con un propósito, ¿no? Sí, correcto. Entonces, estos racionales que parecieran muy sofisticados solo de empresas grandonas, te aseguro que si le pones tantito empeño, tantito tiempo, ¿cuántas veces no nos pasa que estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo, viendo al cielo, y nada más en producto, relación dinero, y esa relación dinero cómo me va a ayudar a crecer más, y ahí nos enfrascamos? Sí. Tiene que haber una serie de racionales previos donde pues auténticamente lo que hagamos no nada más es porque van a producir dinero, sino porque nos encanta, lo dominamos, lo sabemos hacer, y vamos a intentar en algún momento estar a la vanguardia en el tamaño nuestro, pero a la vanguardia, ¿no? Estar lidereando. Correcto, correcto. Sí, yo soy muy creyente en los conceptos de visión, misión, valores. Inclusive publiqué un artículo hace más o menos un mes que Sí. habla de eso. Ujú. Y donde sí insisto en que estos deben existir desde el día -1, ¿no? Correcto. Tener esa visión, ese propósito, finalmente esa Ajá. imagen más grande de lo que tú vas a hacer. Pero bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Correcto. Entonces, perfecto. Ya me inscribí en ese lineamiento y encontré mi oportunidad. Sí, tengo la convicción de poder vender a los supermercados, a ese Ujú. segmento, pero de ahí pues me surge la siguiente duda. ¿A qué supermercado? ¿Cómo sé a cuál me tengo que dirigir? Porque, bueno, no puedo abrir todas las puertas al mismo tiempo, ¿no? Correcto. Y Ajá. ese es el gran dilema
del emprendimiento en su etapa, voy a robarte el concepto, ¿no? En la etapa -1, Ajá. ¿no? O sea, desde ahí, desde cuando tú vas haciendo los enunciados de tus valores intrínsecos, de tu misión, visión, valores, y sobre todo, permíteme destacar mucho, Ajá. que no se quede ahí, que tenga al final todo este globo de ideas un propósito. Sí. Entonces, de ahí tienes que brincar a decir, bueno, dependiendo de este producto que yo como pyme estoy desarrollando y o servicio, que Claro. también se vale para los mismos grandes superficies. Entonces, tienes que tomar en consideración muchas variables. El tamaño de la caja, si es un supermercado o es un hipermercado o es un mercado o es un mercado tipo bodega, o hay formatos que tienen todos, ¿no? O sea, hay cadenas que tienen todos los formatos, Sí. pero tú puedes decidir ir a ofrecerle para uno de sus formatos, no para todos. Va a tener mucho que ver, insisto, con tu capacidad de volumen, tu capacidad de gestión, tu capacidad de producción, tu capacidad de distribución. Y luego de ahí te puedes brincar a lo que son los cash and carry, o que en México se conocen como club de precios. Si es una departamental, porque ahorita hablamos de leche, pero en cualquier momento nos podemos brincar de la leche a ropa, por mencionar de los principales, digamos, ¿no? De leche a ropa a un foco, Sí. ¿no? Y entonces estás en la parte de alimentación por un lado y estás en la parte de mercancías generales por el otro. Sí. Y los dos son segmentos muy interesantes para las pymes, porque sí tenemos una tendencia en este tipo de charlas, o por lo menos yo tengo ese defecto, a cargarme a hablar mucho de alimentación, pero en realidad es que el mundo es amplísimo. Sí. Sí no está de más perder de vista como dato estadístico que más o menos, sí, pitos más, pitos menos, entre la alimentación fresca Sí. y la alimentación perecedera, o sea, perdón, la fresca y la no perecedera, que es el abarrote, pues en una grande superficie se va a llevar entre más o menos el 70% del volumen de la operación de ese negocio. El otro 30% va a estar en las mercancías generales. Sí. Pero eso ya depende del universo de la gestión de los productos o servicios que tú estés llevando a cabo. Y luego hacer una selección de los canales. Es decir, tú puedes atacar el canal moderno como se conoce, que es todo este grandote de los grandes supermercadotes y de las tiendas organizadas, que va de la mano con las grandes superficies, pero también algo que para mí es relevante aconsejarle a un emprendedor pyme es que no descuide el otro canal, que es el canal tradicional. Si bien es cierto, tú me estás preguntando ahorita particularmente por este tema de los supermercados y este tipo de formatos, a mí me gustaría, por esa experiencia, insisto, donde no me convierte en ningún experto, pero por el contrario, hubo muchos descalabros y muchos aprendizajes en ese historial que te sacan heridas, que te abren la piel y que te enseñan y que te hacen que te cueste dinero, ¿no? En muchas ocasiones es dinero de otro que tú administrabas y que no supiste administrar bien. En otras aprendiste rápido, compusiste y ya le ayudaste a generar dinero. Y en otros cuando ya estás tú por tu cuenta. Sí, claro. Y entonces ahí es donde sí verdaderamente aprecias ese valor de, es que tienes que ser como si trajeras la camiseta puesta. No, pues la tengo puesta, es la mía. Sí, ¿no? sí, claro, claro. Con un proceso formativo de aprendizaje y de preparación, etcétera, pero ya cuando es tuya, que eres el emprendedor nato, el consejo que te quiero dar, o que les quiero compartir, para no desviarme mucho del tema, porque luego puedo ser un poco hablantín, es que no pongas todos los huevos en una sola canasta. Ok. ¿Sí? Tiene sus asegúnes y tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, el tú estar todo tu portafolio cargado hacia el canal moderno tiene las ventajas, por ejemplo, que la distribución pudiera ser toda centralizada, Ajá. de que vas a tratar con menos caras visibles, de que vas a hacer algunos acuerdos más puntuales, pero por otro lado, cuando te vas al lado malo, digamos, de esa óptica, si algo sale mal, que ya los historiadores y los científicos siempre te han dicho, y las frases célebres, ¿no? Si algo puede salir mal, ten la seguridad de que saldrá. Entonces, cuidado ahí, ¿no? Con la misma existencia de tu negocio. Sí, exacto. El que tengas huevos distribuidos en el canal tradicional, que es, pues sí, tiene más complicaciones, son miles de pequeñas negociaciones, tienes que tener más capacidad de reparto, más camiones o más choferes, llegar más de puerta en puerta,
en fin, tiene un costeo diferente, Claro, pero por otro lado tienes diluida exacto. la responsabilidad, los compromisos, etcétera. El La riesgo. cobranza es más complicada a veces porque pues ahí es, pero también sí y no, porque luego es de contado. Entonces, aguas, ¿no? O sea, si eres pyme y tus productos o tus servicios te dan Mm, para tener más de un solo canal, sí, mi consejo de corazón, ujú, de experiencia y de estómago sí, es trata de hacerlo. sí. Sí, eso es una regla universal para todo tipo de negocio vendiendo a todo tipo de clientes, ¿no? Correcto. Distribuir el riesgo hasta es una lección de vida que nos Eso das, es, ¿no? eso es. Ahora, bueno, pues ya tenemos una idea de un panorama del segmento de los supermercados. Podríamos hablar nada más de esta primera pregunta, o bueno, ya vamos en la segunda, durante 5 horas más, pero bueno, eso no es el chiste. Eh, em, entonces, bueno, decidí ya, o sea, tomé decisiones que me quiero acercar a tal y tal y tal, y yo sé que voy a tener que pasar por un comprador, ¿no? Mm, Y de una forma u otra voy a llegar con él, ¿no? Eso ya también es otro tema, ¿no? La técnica de venta para llegar a él. No vamos a hablar de eso hoy, pero llego con el comprador y bueno, el comprador, en mi experiencia, es un elemento de amor-odio, ujú. ¿no? En mis experiencias profesionales, cada vez que tengo que hablar con un comprador, sí, mi corazón está dividido en dos, ¿no? Qué gusto, porque pues si es un comprador, pues me va a comprar, ¿no? Ajá. Pero sí me va a negociar y me va, ¿cómo se llama? Ah, sí, bueno, Exprimir, ¿no? Eh, ahora te digo con mis palabras sí, qué pienso. eso es, Ajá. yo creo que en el imaginario colectivo, el comprador con quien me voy a enfrentar. ¿Estoy en lo correcto y cómo debo de tratarlo? Bueno, si estás en lo correcto, partamos de una base. Eh, todos somos comprador y vendedor. Nada más que a veces nos podemos apanicar un poco con la imagen del comprador, digamos, institucional, cuando yo estoy en mi rol de vendedor. Pero aún en mi misma empresa y en mi misma pyme, pues en algún momento también me tuve que cambiar ese sombrero y hacer gestiones de compra para que a su vez lo que yo voy a vender saliera de algún lugar, porque lo integré por mis materias primas, etcétera, mis servicios. Y en ese sentido, el ADN del comprador, digamos, profesional, vamos a hablar de los compradores profesionales de carrera, tienen un ADN que está siempre orientado al resultado y ese resultado se traduce básicamente en indicadores de desempeño muy puntuales que son venta, flujo, margen. Entonces, sobre venta, flujo, margen es como ellos también se van a ver calificados. Ok. Es como Ok. eventualmente van a percibir sus bonos, sus premios, digamos, por gestión. Sí. Entonces, el comprador natural, de manera natural, en ese ADN ya intrínseco que se levanta todos los días y antes que lavarse los dientes y bañarse está pensando en la palabra margen, ¿no? Entonces, Sí. cuando tú te vas a ir a sentar como pyme con un comprador, tienes que tener clarísimo eso, ¿no? Sí. Él trae un objetivo marginal dependiendo de cada una de sus diferentes categorías o de sus líneas de especialidad y de ahí no se va a mover. Esa es una especie de Biblia que no tiene discusión. Son como las tablas de Moisés, están en piedra. Sí. Entonces, él lo que va a intentar es que lo que va a lograr va a ser pidiendo y volviendo a pedir cosas, concesiones, beneficios. Y Siempre cuando más, parece ¿no? que ya lo pidió todo, te pide aún más. Sí. Entonces, me recuerda mucho la imagen del ganso, Ajá. que cuando tú ya le diste suficientes vueltas al cuello al ganso como para arrancarlo, pues no, todavía Sí. aguanta una o dos más, Sí. ¿no? Entonces, su ADN va a ser negociar y marcar límites, ¿sí? Digamos, eso Sí. está en su racional. Sí. Correcto. Ok. Em, Dices negociar y yo cuando oigo esa palabra, yo pienso en dar y recibir, ¿no? En encontrar ese equilibrio. ¿Sí? Eh, eh, la táctica más común en términos de negociación es, ¿quieres un mejor precio? Pues entonces págame más pronto, ¿no? Ujú. Eh, ¿Se logra ese tipo de negociaciones con un supermercado Mira, o sí se solo? logra, Sí. Eimerick, sí se logra, requiere de ciertas habilidades. Ok.
Hay personas que nacen con esa habilidad, que la traen, digamos, a flor de piel. Estos individuos o estas señoras que tú dices, bueno, si me pudiera vender el alma de su abuela, ya la tendría yo en mi closet, ¿no? Sí, claro. Porque son buenos para vender, ¿no? Lo traen natural. Sí. Pero no todos tenemos esa gracia. No. A lo mejor nos debemos de tecnificar un poco o entrenar un poco, metodologizar. Y bueno, digamos que ahí hay una serie de temas que con mucho gusto te puedo compartir conforme vayan saliendo tus preguntas, pero sin descuidar que el comprador también, digamos, además de ese ADN, tiene responsabilidades muy de cajón, muy de papel, muy de librito. Y es que lo que él compra se tiene que vender. Sí. Sí. Parece muy bobo, pero no. O sea, también hay compradores que no necesariamente los podría etiquetar en el rubro de profesionales, pero que compran cosas que después tienen unos problemas de rotación de inventario y de generación de mermas, etcétera, que son apoteósicas y bueno, pues igual hasta terminan perdiendo el trabajo, X. O sea, un comprador profesional es un cuate que sabe muy bien lo que hace y que está mal llamado, digamos, por definición comprador, porque sí, la acción es de compra, pero esos cuates, esos personajes que trabajan en estas grandes cadenas, que su título dice comprador, en realidad son administradores de ventas. Sí. Lo que hacen es gestionar recursos para que se terminen acomodando en un piso de venta y más les vale que se agoten, que tengan rotación y que lo que se requiere es más bien resurtirlos con mucha rapidez. Sí. Volvemos al tema de que yo como vendedor de mi producto a un supermercado, yo no vendo solo al supermercado, sino también al consumidor final. Y entonces el mismo comprador también considera eso dentro de sus negociaciones. Sin Una la cosa es menor duda. exprimirme a mí, ¿no? Sí. Y la otra es asegurarse de que lo que me compra se venda, ¿no? Entonces, Que aquí estamos hablando digamos, de las líneas de consumo. También se podría hablar de otras líneas que no son necesariamente de consumo, que solamente son de abastecimiento, como todo lo que tiene que ver en los grandes almacenes y en los grandes supermercados, que son las áreas de consumo interno. Las bolsas con las que empaquetan, los flejes, los clips, las tarimas, en fin, una serie de cosas que no vas a terminar vendiendo que son necesarias para garantizar tu operación, el papel del baño de los clientes, etcétera, ¿no? Y sin embargo, también hay objetivos marginales, porque tienes que dar un objetivo de gestión del gasto que va a impactar al margen neto, no al margen bruto. Y ahí también como comprador te van a medir, entonces mucho cuidado, ¿no? Porque igual tú eres una pyme que estás en esa situación del tipo de productos que sirves, o ya llámalo un servicio, ya no es un producto. Eres el que provee la limpieza para los pisos y para las oficinas y una serie de temas, ¿no? Pero aplican las mismas reglas. Aplican las mismas reglas, ¿no? es correcto. Perfecto. Ahora, entonces, bueno, perfecto, ya más o menos sé con quién me voy a encontrar y qué objetivos tiene. Entonces voy a esa junta que afortunadamente pude agendar con él. Obvio, no voy ahí sin conocer mis números, mis datos duros, ¿no? Y saber cuáles son mis márgenes de maniobra, ¿no? Correcto. No sé, si por ejemplo yo quiero vender mi producto en 20 pesos, ¿no? Mi litro de leche, ¿no? Por decir algo, 20 pesos. Sí. Porque abajo de eso no salgo, ¿no? O sea, no queda lo suficiente, ¿no? Entonces 20 es mi piso, ¿no? ¿Qué le digo a él? Oye, te quiero vender esa leche que es la más bonita, la mejor, y te hago una propuesta de ¿cuántos pesos? Ajá. ¿Sí? Bueno, mira, en los lineamientos que me preguntabas originalmente era conocer a tu cliente. Cuando conoces a tu cliente, entonces es porque ya lo estudiaste, ya viste qué productos similares al mío hay en sus lineales y ya viste incluso los precios de mercado a los cuales están en oferencia hacia el consumidor final. Entonces, esa es una parte, digamos, del research natural antes de irte a sentar con el comprador, ¿no? Otra es que en algún momento también vas a tener que hacer esto, no nada más de cara a ver, pues mira, hay el producto A, B y C similares o el servicio A, B similar, sino tengo que estudiar un poco a mis competidores. Y además, déjame decirte algo que se me hace relevante, les tengo que guardar mucho respeto, porque ellos
hicieron algo donde ya labraron tierra y están cosechando sus frutos de esa siembra. Claro, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, entonces si ya no siguen haciendo bien esa chamba, pues en algún momento van a estar expuestos y ese no es mi tema. Pero sí es mi tema saber qué hacen, tratar de investigar un poquito, preguntar con alguien que trabaje por ahí en el medio, que esté dentro de mi industria, etcétera, y darme una idea de qué están haciendo alrededor, porque al final, con este posicionamiento que tú estás poniendo en la mesa, cuando llegues a sentarte, ahora sí que logres, a ver, sacar una cita en un supermercado es un parto de dioses griegos, ¿no? O sea, el lograr llegar a esa primera cuando eres chiquito requiere de muchísimo esfuerzo. Ya es una victoria en sí. Ya es una victoria, ¿no? ¿no? Y todavía no estás en ningún y no lado, estás ¿no? ni ahí, ¿no? Entonces, sí a veces va a requerir o de que tengas mucha insistencia, mucha perseverancia, que conozcas a alguien. Desafortunadamente el nombre del juego a veces es así. Sí. No solo en México, estoy hablando No. a nivel global. Sí. Tu servidor ha tenido oportunidad de interactuar en varios países en ese sentido con distintas cadenas, desde la óptica del sombrero de vender. Y la verdad es que en el 90% de los casos, si no hubo ese alguien que te ayudó a acercarte, puede ser desde el portero que abre las puertas, pero alguien que te ayude a acercarte, se complica un poquito más, ¿no? Sí, sí. Y si no tienes definitivamente a ese alguien, entonces tienes que tener un super mega producto que tenga una de dos, diferenciación o innovación. Si el litro de leche en sí, del que estamos hablando y que ya nos colgamos, es un litro de leche más, que su única bondad es que tiene un punto de salida con un costeo de 20 pesos y que tú necesitas posicionar para que este señor lo venda, pues en cuanto es el margen objetivo de la cadena, y en cuanto es el margen objetivo de la categoría, y en cuanto es el margen objetivo del producto. ¿Te vas a ir a sentar sin saber todo eso o intuirlo? No. Es muy probable que en el primer round Sí, haya un knockout. Claro, sí, te comen vivo, ¿no? Están hasta capacitados para eso, ¿no? Así es. Sí, que luego también es una excelente lección. Me viene a la mente decir, mi segmento target es, no quiero dar nombres, pero es el supermercado A. Pues igual y primero intento con el B y a ver cómo me va y aprendo un poco esas técnicas de negociación en el terreno y me sirve de escuela, ¿no? Para ya meter un gol con el A. Correcto. Podría ser, ¿no? Tengo buena capacidad de planta, invertí bien, según mis números, a cantidad de litros producidos, piezas producidas o niveles de visitas de servicio destinados, puedo abarcar una cadena de un tamaño tal de tantos puntos de venta. Ese es un dato que también debo de conocer. O sea, yo me puedo aventar, como se diría vulgarmente, el trompo a la uña de intentar ir a venderles para 50 unidades, para 200, para 500. Y además, si no me conocen y soy pyme, pues lo más seguro es que si bien me va, pues lo ideal, lo idóneo sería que haga una selección de propuesta de negocio donde les diga, hagamos una prueba en 5 tiendas. Conóceme, permíteme convencerte, no con palabras, sino con hechos, que soy un proveedor confiable y vamos creciendo el negocio. Esto me permite ir llevando de la mano un Pareto, donde voy creciendo el negocio, pero también voy creciendo mi estructura interna. Claro, sí, perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué crees? El comprador nos quiso comprar. Va y me firma un pedido de 500,000 litros. Bueno, hectolitros, ¿no? Porque así se cuenta, ¿no? Ya me llegó por correo o por el medio que sea. Ok. Y ahora tengo que ejecutar ese pedido, ¿no? Correcto. Con todo mi entusiasmo y todo, tengo que cumplir, ¿no? Ok. Todo lo que prometí. Ok. Y cómo es, o sea, no te hablo de el proceso en mi planta, pero cómo es el proceso ya de ejecutar ese pedido frente al supermercado. Bueno, a ver, esta es una pregunta que puede ser una pregunta combinada porque puede tener distintos vértices de observación. A mí no me gustaría descuidar la oportunidad de que la audiencia, que es específicamente, que con toda claridad el emprendedor, pierda de vista algunos objetos de esta pregunta tuya. Sí.
as good to be true, ok, salió la primera reunión y ya nos compraron. No fue en la décima, pero bueno. O quizás en la segunda, tercera. Pero bueno, no, sí se puede dar el caso, ¿no? Dependerá de las habilidades de interlocución también, la empatía, la química, etcétera. Sí. Pero bueno, pensemos que en la segunda, tercera ya logramos cerrar algún tema. Bueno, hay muchos aspectos previos que se tienen que cuidar desde las dos ópticas. O sea, el riesgo no es nada más para el pyme, para la industria pyme o el proveedor pyme. El riesgo también es para la cadena. Sí, por supuesto. Y a las cadenas les chocan un poco las rodillas cuando entran con pymes que no tienen cierto nivel de certeza de que los pueden hacer quedar mal como compradores por generar una expectativa en un piso de venta de algo que no va a tener continuidad. Es decir, en alguno de los temas que seguramente ya habrás abordado dentro de tu programa de Pymeteca, con este asunto del cuidado del manejo de marca, que es tan relevante, pues ahí va de la mano esto, porque no es nada más el cuidar la chamba y el bono del comprador. A su vez tiene toda una estructura organizacional interna donde pues, al dueño de la cadena lo que le interesa es cuidar lo más valioso, digamos, de sus activos, que puede ser más allá de los ladrillos, y por supuesto siempre está el personal por arriba, pero ya haciendo a un lado eso, es el valor de tu marca, porque es tu prestigio, es tu buen nombre, es confianza. Marca tendría que tener en los diccionarios un corchete que diga sinónimo de confianza. Por supuesto. ¿No? Siempre he dicho, antes del precio juega la confianza. Así es. ¿no? Siempre. Que incluso cuando la confianza excede las expectativas, el precio pasa a veces a segundo término. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos valores intrínsecos en el decisional de compra de este señor comprador que pueden estar sujetos por emociones que van ligadas a la confianza. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, dándole seguimiento a esto que tú me estás planteando, es muy importante tomar en consideración que el producto o servicio tiene que estar alineado a tu capacidad logística, a la reputación de tu cliente y a tu propia reputación. Así va a haber o no garantías. ¿Cómo es que el tema de tu calidad? Todo el mundo te dice, mi producto es el mejor, mi leche es la mejor. ¿Sí? Pero volvamos otra vez a lo mismo. Imaginemos que en la categoría de leches, que bueno, no debo estar muy perdido, pues te van a pedir dentro de ese segmento que es un producto, ¿qué? ¿Es fresco o es de los de Tetra Pak? Porque si es fresco, lo vas a ir a negociar con un comprador. Sí. Pero si es de los de abarrotes que te pueden durar 3, 4 meses en tu alacena, vas a ir con otro comprador y los dos son leche. Y es 99% la misma leche, nada más va a variar un pelín ahí el proceso entre una y otra y el empaque y estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, resulta que te sientas con el comprador de lácteos, que es el de perecederos, y él te va a decir, oye, pues mi margen objetivo es del 16%. Y entonces tú dices, a ver, pues yo la tengo a 20 pesos, le ponemos el 16%, y entonces, bueno, pitos más, pitos menos, para que él ande vendiendo a 23.50, ¿no? Sí. No saqué la calculadora, pero por ahí. Y resulta que el comprador de frescos tiene en el lineal todas las leches frescas en no más de 22. Sí. Entonces dices, a ver, pues para que él la venda en 22, entonces yo se la voy a tener que vender abajo de 20. Y tú ya bien dijiste, mi límite, Sí. mi Es down 20. es 20. Sí. Entonces, ¿puedo o no puedo hacer negocio con el comprador de frescos? Pero ahora fui con el de secos, con el de productos de larga duración, Sí. en envase de Tetra Pak y tal, y ese litro de leche ellos lo venden en 25 pesos. ¿Sí? Y su margen objetivo es del 25, es otro margen objetivo diferente en esa categoría. Sí. Entonces tú dices 20 con el 25, 2 por 2, 4, 5 por 2 son 10, 25. Ya está. Sí. ¿No? Entonces le voy a vender mi leche nada más al señor del supermercado que tiene la sección de secos. Sí, correcto. Oye, pero entonces resultó que les gustó mucho tu leche y ahora sí la quieren del otro lado. Y no puedo bajarme de precio. Ahí entonces es donde entran las técnicas de negociación, de las que no hemos platicado, pero hemos mencionado. Sí.
Y entonces, ¿cómo le vas a hacer para que en la mezcla de negocio que haces con el cliente A, Sí. vendiendo los dos productos, salgas bien librado? Ah, claro. Tu volumen probablemente podría justificar que, a pesar de arriesgar 50 centavos en la fresca, haces algunos ajustes hacia atrás, te metes a un tema que se llama respuesta eficiente al consumidor y te vas desde la proveeduría de los forrajes que alimentan a tus vacas, revisas toda la cadena Sí. y ajustas, y en una de esas sales tablas con la fresca, pero vendes mucha de la otra y ganas. Exacto. Ya Sí. valió la pena. O sea, hay muchas aristas, digamos. Correcto. ¿Vale? Está muy interesante ese ejemplo, porque yo te diría que a veces me he encontrado yo, no vendiendo leche, sino en mi negocio principal, con este mismo tema de que ya va bien un servicio que vendo y ahora me quieren extender A otra línea. a otra línea, o sea, otro servicio, pero para el mismo comprador. Y entonces la mera solicitud de ese otro servicio pone en peligro el negocio que yo ya tenía ganado, ¿no? Correcto. Entonces hay que estar muy preparado, trucha, ¿no? muy Exacto, trucha sí, para, sí. para que veas Ajá. si los peros justifican a las peras, ¿no? Exacto. ¿No? Sí, correcto. Correcto. Sí, muy bien. Muy bien. Perfecto. Y luego, bueno, sigue el camino y he encontrado justamente esas tácticas ganadoras, ¿no? Y ya se ejecutó el pedido. Y de hecho tengo una pequeña pregunta, pero tal vez no tiene nada que ver con esto. Pero los proveedores de los supermercados hacen su propia logística, o sea, ellos transportan su mercancía a cada supermercado o solo a un punto central y de ahí se distribuye a los demás. ¿O Correcto. ¿Cómo está esa logística? Bueno, mira, hay diversos formatos de entrega Ajá. permisibles Ok. dentro de las grandes superficies. Dependerá mucho de cada cadena y dependerá mucho de los productos también. Justamente cuando mencionábamos de pros y contras entre tener todos los huevos en un solo canal o no, digamos, dentro de los pros está en que en la mayoría de los casos sí cuentan con centros de distribución Ok. que centralizan el acopio de las mercancías. Ya en caso de servicios sería otra dinámica, pero cuando son mercancías físicas, acopian en un solo lugar, y eso pues hace muy eficiente tu logística. Claro, no son la Cruz Roja ni la Beneficencia Española. No. Eso cuesta. Sí. Y eso en tu negociación, en tu contrato de negociación, pues se estipula, ¿no? Sí. Y es otra de las partes del coste que también vas a tener que tomar en consideración, con el ejemplo que ponías otra vez del 20 pesos down de mi costo para salida en mi litro de leche, ¿no? Sí, claro. Sí. Y dicho sea de paso, como acotación, sí se dice hectolitros cuando estás del lado de la producción, es decir, cuando estás conformando toda tu red de producción. Sí. Y ya cuando entras a formato SKU con código de barras, listo a la venta, sea un refresco, una cerveza, un litro de leche, ahí ya se convierten en litros. Ya. ¿Eh? Ok, Pero bueno, ese nada más es como un dato Sí, es cultural, que ¿no? quise parecer muy interesante hablando en hectolitros. No, digo, es que es interesante porque tiene esas dos lecturas, ¿no? Sí. Y es otra vez lo mismo, ¿no? Sí, Bien. sí, perfecto. Muy bien. Perdón, para complementar, porque yo mismo hice corte involuntario. Ajá, sí. Puedes entregar en esa red logística, digamos, de centros de distribución, pero por la naturaleza del producto habrá otros donde te digan, no, a mí entrégame a pie de camión, tienda a tienda. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, en ese caso particular, pues déjame mencionar otro producto muy fácil de entender. Los altamente perecederos y de alta rotación. Un tomate. Un tomate, puedes entregarlo Sí. centralizado y va para 200 supermercados y se reparte a través de los camiones, Sí. pero eventualmente puede haber otro producto que no sea de tanta volumetría. Y déjame mencionar, a lo mejor hay una calabacita romana o quizás algún pepino en particular, una calabaza criolla, un plátano dominico, en fin, cosas que no son exageradamente de volumen, no son de esas que están siempre acaparando grandes espacios. Y hay un proveedor en particular que surte regionalmente grupos de 10, 15, 20, 30 tiendas, porque además él tiene su acopio en su bodega o tiene su red de producción cerca. Y si esos supermercados o esos lugares comerciales están en Tabasco
y el platanito ese se produce en Tabasco, van y lo entregan directo a pie de camión. Tiene eso que estar estipulado en las condiciones comerciales. ¿Es una empresa de logística intermedia? ¿Entendí bien o No, no entendí bien? no, tú con tus propias camionetas Ok. llevas el platanito Ajá. a esas tiendas. Sí. Y tú mismo, que eres proveedor de esa misma cadena y le vendes tomate verde, le entregas en el centro de distribución del sureste para que surtan todo el país. Sí. Pero el platanito local solo lo venden en las tiendas de ahí. Ese lo entregas directo. Ok, ok. ¿Sí? Ahora me acaba de venir una idea de negocio. Ajá. No sé, ¿ya existen o no empresas de logística intermedias donde yo, vendiendo mi leche, entrego a ese intermediario y él me hace toda esa Sí, logística? ¿Eso existe? Ajá. existen muchas, Ok. existen muchas y buenas. Ah, muy Y bien, además perfecto. con toda la red de frío, congelados, secos, es una industria Perfecto. muy poderosa. Sí, supongo. Pues, detienen, bueno, ¿cómo se si tienen la llave, una de las llaves que tú podrías necesitar para entrar? Es El correcto, tema logístico es muy complicado, es ¿no? muy Sí, complicado, es sí, clave y sí. otra vez, cuando hagas tu integración de costes, Sí. que bueno, eso ya habría Tómalo que en verlo cuenta. con mucho más detalle a una Sí. charla así tan de café Ajá. como la que estamos teniendo ahorita, Sí, sí, pero sí tienes Sí. que tener en consideración Sí. ese como un elemento Ujú. detonador de esos Sí. 20 pesos tope. O Sí, sea, ahí ya correcto. tendría que estar incluido. Sí, exacto, ¿Sí? correcto. Eh, ya, última pregunta. Vendí, me fue bien, se entregó bien y quedé muy contento y el cliente también. ¿Me quedo ahí y espero al siguiente pedido? No. Mira, yo considero que una vez que tú ya lograste poner un pie adentro, Ujú. conlleva una gran responsabilidad porque es como cuando te casas, ¿no? O sea, deberían de ser, y digo deberían, Mm, ser decisiones para toda la vida. sí, Entonces, entrarle también a jugar con el segmento de las grandes ligas, si no lo haces bien, te puede generar una gran frustración. El proceso de aprendizaje no quiere decir que no te puedas levantar y rehacerte, como pasa en el caso de las personas o los matrimonios, pero siempre habrá ese frijolito en el arroz, ¿no? sí. Históricamente en tu palmarés personal y laboral. Entonces, yo considero que te lo tienes que tomar tan en serio como para ir dando los pasos escalón por escalón, sí con agresividad, sí con ilusión, sí con pasión. O sea, eso no es negociable, Ujú. ya son elementos intrínsecos, pero la parte de la disciplina es algo que a los emprendedores en algún momento nos ha fallado a todos. La metodología en algún momento nos ha fallado a todos. Y ya no digamos algunos otros que van como la liebre tocando la flauta en el bosque, incluso después de muchos años, ya han tenido suerte. Y entonces tú vas a decir, oye, es que para mí la suerte no existe. ¿Por qué Antón o por qué Eimerick o por qué Raúl? He leído bien porque tiene suerte. No, la suerte te la encuentras todos los días afuera de tu casa y suele pasar más o menos entre 5:30, 6:30 de la madrugada, ¿no? A esa hora es cuando pasa, ya más tarde ya no hay. Entonces, si tú te pones disciplina, método, no sabes hacerlo, pues te acercas a alguien que le tengas confianza, a otro emprendedor que has visto que lo ha hecho bien y que no le vas a competir y que le tienes confianza, alguien de tu familia, en fin, hay mil figuras. Sí. Pero si no sabes cómo, levanta la mano. O sea, si ya invertiste Mm, toda tu liquidación de no sé cuántos años de trabajo para iniciar un negocio, o todos los ahorros de la esposa y la tía y la cuñada, y te los vas a llevar al traste en 2, 3, 4 años porque fue un sueño que no supe concretar, sí. perdóname, pero no se vale, no seas emprendedor, mejor sé empleado y sé empleado de los mejores. ¿Eh? Correcto, sí, perfecto. Pues queda muy claro. Yo creo que estaba yo en lo correcto de echarte esas flores al inicio de esa plática. Se ve que conoces perfectamente bien esa materia. Podríamos hablar de cada una de las preguntas que abordamos, podríamos hablar 10 horas, ¿no? Y, y de hecho, en mi agradecimiento, quiero mencionar eso, que el tema es tan amplio y tan técnico
que vale la pena para ese emprendedor, vendedor de leche en 20 pesos, Ajá. que busquen apoyo externo. Sabemos que tú eres una excelente opción, entonces vamos a aprovechar para pasar ahí los datos donde te podemos encontrar, porque esto solo fue una charla muy superficial y podría interesar a uno que otro emprendedor entrar en Hombre, contacto contigo para ya gracias. materializar esa oportunidad de venta a un supermercado, ¿no? Porque pues, la Pymeteca no solo es un evangelio, ¿no? Se Ujú. trata de materializar oportunidades y, y bueno, el que se levantó a las 5:30 y que se tomó 1 hora de su tiempo para ver este video, pues ya corrió con suerte porque ya sabe dónde encontrarte, ¿no? Entonces, pues por mi parte, te quiero agradecer mucho también en nombre de los emprendedores que ya saben cómo entrarle a ese segmento, en caso de que les interese. Ujú. Eh, yo me quedo con esa conclusión. No sé si tú quieres agregar algo. Hombre, pues Sí. esto, no, ha sido un gusto. La verdad es que agradezco, insisto, todo lo que mencionas, que no comparto tantas flores, pero sí las agradezco. Y lo que sí creo que sería relevante como mensaje es que el animal, digamos, el tamaño de animal que es este segmento del canal moderno, no solo los supers, insisto, para no encasillarlos, sino departamentales, cash and carry, etcétera. Estos grandones, ellos lo que ejercen es músculo por tamaño. Y ahí mi reflexión, digamos, de salida sería que no es que necesariamente nos vinculemos con los conceptos de vendedores y compradores. A mí me gustaría más aterrizarlo hacia el concepto de negociadores. Y si ambos saben ser buenos negociadores, entonces hay una cosa que se llama lobbying. Y el lobbying lo que te ayuda es a cabildear cuáles son las expectativas de mi potencial futuro cliente con cuáles son mis verdaderas capacidades. En la medida que alinee capacidad con expectativa y la ajuste al tamaño correcto, seguramente, y claro, metodología y ciertos lineamientos, un convenio comercial debidamente estipulado, bien elaborado, que las cosas que yo estoy dispuesto a aceptar son las que no nada más me impusieron, sino que yo supe negociar, como si hay mercancía en devolución, o si absorbo mermas, o hay margen garantizado, o hay un montón de cosas, el fill rate, que son los castigos por no entregar a tiempo. O sea, hay un montón de cosas que deben de estar bien evaluadas para mí como pyme, y Sí. entonces sí decir, venga, me voy a por todas, Ajá. porque puedo con todas, Sí. ¿sí? Pero Sí. las voy a administrar, las voy a negociar. Ujú. No es mi receta para todos los del canal de los grandotes. Ujú. Tengo un arsenal de Ujú. posibilidades para en unos casos ceder con unas cosas, en otros dados ofrecer u Ujú. otorgar otras, pero en la mezcla tengo el control del pandero. Yo me tengo que preocupar como pyme del control de mi margen, no del de mi cliente. Ujú. Ujú. A Sí. partir de ahí, entonces sí puedo construir el de él. Sí. ¿Vale? Ok. En Bien. resumen, es una cuestión de alinear, ¿no? Así es. Todo lo mío con todo lo de él, Es ¿no? correcto. Son un montón de cosas, es un Sí, 360 sí, grados, sí, pero sí, creo sí, que merece la pena si lo entiendo, ¿no? sí, sí, perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la plática. Nos seguiremos viendo en una u otra aventura de negocios Muy bien. y pues nuevamente gracias también de parte de los emprendedores, de quien me despido en este momento. Gracias por estar con nosotros y pronto estaremos ahí con ustedes con una nueva entrevista. Hasta luego.